Membership Sites, episodio 72. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, encantado de la vida, con muchas ganas de continuar aprendiendo, de continuar avanzando sobre Membership Sites. Pues venga, vamos allá. En este 72º episodio de Membership Sites te contamos qué herramientas puedes usar para analizar tu Membership Site. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora, antes de empezar con el tema de la semana, vamos con el patrocinador. Esta semana, al igual que en las últimas, contamos con los amigos de Witopi. Y uno de los aspectos que te van a encantar de Witopi es que simplificamos muchas de las tareas a las que nos enfrentamos al trabajar con WordPress. Por ejemplo, imagínate que descubres una nueva extensión que te gustaría probar. Lo interesante es ver qué tal funciona en tu web y cómo encaja en todos tus contenidos. Pero como profesionales nos asalta a la cabeza los siguientes problemas. Podría romperse algo, molestaremos a los visitantes, a los usuarios mientras estamos testeando. Tal vez este nuevo plugin entre en conflicto con alguna de las extensiones que tenemos instaladas. Tal vez no se integre correctamente con el theme, con el tema, con la plantilla. ¿Y si aparece la maldita página en blanco? ¿Y si finalmente todo deja de funcionar y se rompe WordPress? Pues la solución sabemos que es tener un buen backup preparado, o mucho mejor, hacer todas estas pruebas en un entorno staging, vamos, en una copia o réplica de tu web para que puedas trastear sin ningún problema. Pero no nos engañemos, son tareas que llevan su trabajo, y a todos nos pasa, nos asalta la pereza, la maldita pereza, y muchas veces no hacemos ni copia, ni staging, ni preparamos ningún backup, y de ese modo nos arriesgamos. Con Witopi esta tarea es mucho más simple. Ya no tenemos por qué arriesgarnos más. Antes de hacer cualquier prueba, con un solo clic y en unos pocos segundos, tenemos lista una réplica de nuestro sitio web actual entero. Y además, si todo el trabajo de pruebas nos convence y queremos usarlo en producción, no hemos perdido el tiempo, porque eso con un solo clic y en unos pocos segundos podemos pasar los cambios de staging a producción. Así que si te animas a probar todas estas características, tenemos una oferta especial para los oyentes de este podcast. Regístrate en witopi.com/bicicletastudio y consigue gratis 40 euros de hosting especializado en WordPress. Tus 4 meses de seguridad, velocidad y gestiones en un solo clic. Sin problemas, sin permanencias, sin compromisos. Entra en witopi.com/bicicletastudio y empieza a disfrutar de un hosting especializado de verdad. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con el tema de la semana. Y hoy en concreto te contamos 4 herramientas o 4 métodos para analizar un membership site y tener los indicadores clave bajo control. Correcto. Es muy importante tener los indicadores bajo control porque anteriormente, en el episodio número 66 de Membership Sites, si lo recuerdas, ya hablamos de las métricas clave que sí o sí debes tener en cuenta en tu sitio de membresía. Hablamos de unas cuantas, ahora podemos repasar si quieres alguna de esas métricas, pero de nada sirve tener esas métricas si luego no las analizamos. Exacto. Y en este episodio concretamente vamos a ver de qué forma podemos analizar, con qué herramienta, con qué SaaS, con qué software, de qué forma vamos a poder analizar todas estas herramientas clave sí o sí de tu sitio de membresía, ¿de acuerdo? Para empezar, podemos comentar que seguramente que en tu sitio web, seguramente que tu membership site, vas a tener instalado Google Analytics, vas a tener integrado tu sitio web con Google Analytics para analizar el tráfico web y un poco las conversiones. Es verdad que Google Analytics nos da un montón de información, nos da un montón de informes que son muy útiles y muy válidos, por ejemplo, para entender de dónde viene nuestro tráfico, en qué punto se escapa de nuestro sitio web, cómo es esa conversión. Pero es verdad que para un sitio de membresía, para un membership site, seguramente Analytics no sea suficiente. No. Seguramente es una herramienta, te digo, súper potente, pero seguramente se queda un poco corta para poder ver exactamente todas
estas métricas clave que sí o sí tenemos en nuestro sitio de membresía. Vamos a hacer un poquito de memoria de qué métricas sí o sí deberías tener controladas. Para empezar, todos conocemos el famoso churn rate, ¿no? La tasa de baja, ya sabes, la tasa que indica los miembros que estás perdiendo pues dentro de tu sitio de membresía, ya sea por mes, por día, por año, lo que tú quieras. Ya sabes que al fin y al cabo esas bajas, todas esas desuscripciones, podríamos decir, impactan de forma directa en el crecimiento de tu negocio, en el crecimiento de tu sitio de membresía y haciendo que ese crecimiento pues no sea más exponencial, ¿no? Con lo cual tenemos que tener muy, muy atajado y tener este valor lo más bajo posible. Ya lo hablamos en su momento, también el episodio en el que hablamos pues del churn rate. Importante tenerlo siempre por debajo del 5%, de 5 al 10 ya es un poco demasiado, más del 10 es una exageración, con lo cual ya sabes, importante tener controlado el tema del churn rate. Luego, otra métrica también muy, muy importante es el Monthly Recurring Revenue, el MRR. De todos modos, también el ARR, el Recurring Revenue, que de hecho es exactamente lo mismo. Uno aplica de forma mensual y el otro de forma anual. Ya sabes que estas dos métricas te informan de los ingresos recurrentes que estás obteniendo en tu sitio de membresía, ya sea tanto desde un punto de vista mensual como desde un punto de vista anual, con lo cual es una métrica fundamental, porque si no tienes esta métrica controlada, no vas a saber realmente cuánto estás ingresando cada mes, cuánto estás ingresando cada año. Y otra métrica también fundamental que vimos en su momento, te digo, puedes repasar ese episodio donde hablamos de cada una de forma más extensa, es el LTV, el Lifetime Value, que básicamente te informa de los ingresos durante el tiempo de vida de un cliente dentro de tu sitio de membresía. Por ejemplo, tú imagínate que tienes una membresía a 10 euros al mes y que tu cliente está un año. Bueno, pues el Lifetime Value de ese cliente va a ser de 120 euros al mes. Y es muy importante controlar el Lifetime Value medio de los suscriptores de tu sitio de membresía, porque ese es el indicador que te va a decir hasta cuándo puedes invertir, por ejemplo, en publicidad, en captación de clientes, por ejemplo, decíamos, ¿no? Tú imagínate que tienes un lifetime value de 120 euros medio, ¿de acuerdo? Tú realizas una campaña de publicidad, por ejemplo, en Facebook Ads o Google Ads, y resulta que cada adquisición te supone una inversión de más de 120 euros. Bueno, pues aquí estarías perdiendo dinero, con lo cual este dato es muy, muy importante, sobre todo si lo que quieres es invertir, saber exactamente cuál es tu capacidad máxima de inversión en tu membership. Bueno, aquí, por ejemplo, hemos visto ya algunas de esas métricas clave. De hecho, hay más, como te decimos, puedes echar un vistazo a este episodio del podcast que vamos a dejar en las notas del programa. Y ahora vamos a ver exactamente qué herramientas podemos utilizar. Porque, claro, muy bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo mido yo esto, no? Exacto. ¿Cómo soy capaz de sacar conclusiones? ¿Cómo lo hago? ¿Cojo lápiz y papel? ¿Me pongo a hacer sumas, restas? Bueno, lo puedes hacer, pero bueno, en este episodio vamos a ver exactamente 4 herramientas de análisis que te van a ayudar en tu sitio de membresía. Y vamos a empezar con la primera, que es la más inmediata, creemos, que es el propio plugin de Membership Site, el propio plugin de membresía. Pues la mayoría de estos plugins, por ejemplo, nosotros trabajamos con WooCommerce, con Rusty Content Pro, con EDD, pues ya tienen esta posibilidad de rastrear algunos de estos valores básicos y más comunes de las membresías. Algunas de las ventajas que presenta pues este tipo de análisis, esta herramienta en concreto, son que no tienen coste adicional, porque tú ya has comprado tu propio plugin de membresía, no tienes que comprar otra herramienta aparte de tu plugin, que está automatizado, porque el mismo plugin pues lo recoge de forma automática y que suele ser bastante preciso. Pero sí que vas a ver que a lo mejor no rastrea todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú necesitas, y necesitas pues ir un poco más a la profundidad o a un parámetro muy característico. Correcto. Incluso el propio Stripe, si utilizas esta pasarela de pago, tiene sus propias métricas y se están currando un dashboard bastante interesante, que por ahí también animamos siempre a escoger una sola pasarela de pago por simplificar todo el tema. Y que sea también sea Stripe porque tiene comisiones bajas, porque precisamente esta gestión de datos es muy amena y muy fácil, y creo que ahí también se va abriendo un potencial bastante grande. Estoy pensando que quizás deberíamos dedicar un episodio al nuevo dashboard de Stripe, quizás deberíamos investigarlo bien y contarlo aquí en el podcast, porque puede ser muy interesante. Muchas veces es posible que con ese dashboard sea más que suficiente. También tenemos que decir que si tú quieres conseguir datos bastante precisos y bastante concretos, posiblemente con el propio plugin no sea suficiente. Se porque la mayor parte de plugins son bastante limitados. Es verdad que si estás empezando y no tienes muchos suscriptores, te puede servir. Para empezar lean y no tener que invertir en otra herramienta está bastante bien. También, como hablábamos en otro episodio, si las tareas de cada día de tu membership site ya son muchas, si además normalmente el tema números nos da un poco de repelús, pues mejor empezar
por unas pocas métricas, por ejemplo, controlar el churn, controlar pues el lifetime value, cosas muy concretas que sea ya una rutina dentro de tus trabajos recurrentes de tu membership site y tenerlos controlados. Y bueno, yo creo que para empezar, el tener el mismo plugin de membresía puede ser un buen inicio. De hecho, siempre animamos a empezar, ya lo sabes, siempre animamos a empezar lean, con lo cual es verdad que si estás empezando, nosotros personalmente no te recomendaríamos meterte en líos de herramientas muy difíciles, no merece mucho la pena. Otra herramienta que puedes utilizar para analizar esos datos clave sí o sí en tu sitio de membresía es realizar un rastreo manual. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es un rastreo manual? Bueno, básicamente es una forma de analizar, en este caso, las métricas de tu sitio de membresía 100% manual. ¿Qué necesitas? Por ejemplo, una hoja de cálculo, puede ser Excel o Google Sheets, y puedes empezar a crear seguimientos de todas las métricas que tú consideres dentro de tu membership set. Aunque tenemos que decir que es verdad que o eres un crack en las hojas de cálculo, eres un crack de Excel, de Google Sheets, o bien contratas a nuestro buen amigo Miguel Antúnez para que te eche una mano, un dashboard ahí potente. O si no, te va a costar un poco porque es un tema que tienes que dominar bastante. Es verdad que es gratuito, porque lo haces tú con tu cabecita y tus manos, pero es verdad que en fin, que tienes que conocer bastante, ¿vale? La desventaja seguramente más importante de este método es que tienes que introducir de forma manual todos los valores. Claro, tú imagínate cuando tienes un nuevo suscriptor, tienes que ir introduciendo ahí pues los ingresos de forma pues mensual, semanal, diaria, lo que tú consideres, con lo cual no es algo que esté automatizado, que en cambio, por ejemplo, el plugin de membresía o otras herramientas que vamos a hablar después sí están automatizadas, que tendrías que hacerlo tú, ¿vale? No es difícil, porque al fin y al cabo manejar un dashboard, bueno, puedes tener que aprender, pero no es excesivamente difícil. Exacto. Pero sí es muy laborioso. Con lo cual es verdad que puedes perder mucho tiempo realizando estas tareas. Y ojo también con el tema de coste de oportunidad, ¿eh? Piensa si te interesa más, por ejemplo, crear contenido para tu membresía, ofrecer el servicio de tu membresía o lo que sea, o crear ese tipo de dashboards. Y es bastante fácil también, como es totalmente manual, es bastante fácil cometer errores a la hora de introducir los datos. Las ventajas, como decíamos, es que es gratuito y que dependes de ti mismo, con lo cual bueno, también lo puedes hacer, ¿vale? Es una buena opción también para empezar si tu sitio de membresía es pequeño, es también reducido, y tienes, entre comillas, tiempo libre. ¿Qué vas a decir? No, yo no tengo tiempo libre. Efectivamente, nadie tiene, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Si puedes invertir por ahí un poquito de tiempo, pues puede ser una buena opción. Pero ojo, cuidado con las tareas manuales, ¿eh? Porque nos podemos equivocar, podemos cometer errores y se nos puede ir el tiempo por ahí. Pero bueno, como decimos, es gratuito y depende solamente de tu tiempo, con lo cual ahí lo tienes. Y estas dos primeras herramientas nos llevan a la tercera, que a lo mejor sería la más conocida, la más automatizada, pero que sí que implica pues depender de herramientas de terceros. En este caso sería un SaaS o un software de informes especializados y personalizados para membresía. Esto es la mejor herramienta de análisis para membership sites, obviamente, porque es una herramienta creada solo para eso. Claro. Y las ventajas son, bueno, que son de pago, eso sí, pero tienen un coste fijo normalmente. O sea, tú ya sabes qué inversión te va a costar. Pero ¿entiendes que el coste es una ventaja o un inconveniente? Es una ventaja porque se supone que te da pues esa parte de que las dos anteriores que hemos hablado son gratuitas, pero son do it yourself. Correcto. Y el control está bajo tu control, que sí está muy bien, pero bueno, lo que decíamos, puede haber errores, puede ser que no haya todas las métricas que necesites, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, como es una herramienta ya pensada y creada para ello, ¿no? Para rastrear y analizar estas herramientas y automatizar, pues obviamente tienen un coste, conllevan un coste, pero es... Bueno, por coste de oportunidad te puede interesar. En este caso es como el plugin de membresía, que todos tenemos un plugin de membresía y por eso lo tenemos, pues hacen su trabajo. Son de pago, tienen un coste fijo, pero nos permiten automatizar toda esta recogida de datos y también este análisis, normalmente se muestran en un panel bastante agradable y te dan unos informes muy exhaustivos. Aquí sí, ¿eh? Aquí sí que podemos segmentar muy Aquí bien. Si tú ya tienes una membresía media grande y tal, pues yo creo que puedes sacar muy provecho de las gráficas o de las conclusiones, además poder comparar diferentes periodos de tiempo, etcétera. Aquí tiene mucho sentido lo que decía Rosa, ¿eh? Si tu membresía ya es tamaño medio grande, si ya tienes unos suscriptores recurrentes importantes, ya puedes invertir, merece mucho la pena. Merece mucho la pena porque al fin y al cabo te va a ahorrar muchísimo tiempo, te va a ahorrar fallos, te va a ahorrar errores, te va a ahorrar que pierdas el tiempo con otras herramientas más manuales y que evidentemente pueden estar equivocadas en cierto modo. Aquí es verdad que pagas, pero pagas a cambio de tener un dashboard con todos los datos que tú quieras y puedes segmentar, además puedes decir, mira, muéstrame esto en periodo anual, mensual, muéstrame solo estos suscriptores, en fin, puedes hacer virguerías, ahora veremos un par de ejemplos de herramientas, puedes hacer virguerías, pero realmente aquí no te recomendamos empezar contratando uno de estos servicios, porque al principio quizás no merece la pena, pero
si tu sitio de membresía ya empieza a funcionar, merece la pena. Merece la pena invertir porque te vas a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y vas a tener estos datos ya listos para poder digerir, con lo cual muy, muy interesante. Pero es lo que comentábamos, a lo mejor si estás empezando no es la mejor opción tampoco, porque te van a sobrar datos. Seguramente. Y también a lo mejor aprender a usar la herramienta propia también me va a costar un poquito, y saber entender todos los parámetros pues también. Aquí las dos más conocidas, y de hecho varias que también son dos aproximaciones, porque una es de pago y la otra es gratuita, son las siguientes. La de pago es Baremetrics, es una herramienta, un SaaS muy potente, que sirve para analizar membership sites y muchas otras historias de recogida de datos, que te permite realmente recoger todos estos datos y sacar unos informes muy, 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 muy completos. Algo muy interesante de Baremetrics es que, aunque tú no decidas usarla y no quieras pagarla todavía, puedes entrar en su página web porque hay una zona muy interesante con una sección de Open Startups, de otras empresas que comparten sus datos en abierto para que tú puedas ver qué gráficos da, qué datos te analiza en concreto, ver también cotillear un poco cómo les va a las otras empresas y hacerte una idea de qué podrías recoger de tu membership site. Al fin y al cabo, ellos lo hacen esto, lo del Open Startups, básicamente, porque te están mostrando cómo funciona la herramienta por dentro. Por ejemplo, tú puedes acceder al sitio web, vamos a dejar enlace también en las notas del programa donde puedes ver esas métricas. Por ejemplo, seguramente conoces una herramienta, un SaaS llamado Buffer, que sirve para planificar contenidos y luego distribuirlos en redes sociales. Bueno, pues por Buffer, por ejemplo, tú puedes acceder ahí y ver lo que están ganando a tiempo real. Puedes ver, por ejemplo, cuáles son sus ingresos mensuales, cuál es el lifetime value de sus suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta forma, con ello, Baremetrics lo que consigue es mostrarte cómo funciona su herramienta y mostrarte de forma transparente cómo tú verías todos esos datos si en vez de Buffer fuera tu sitio de membresía el que estuviera ahí metido, con lo cual muy muy interesante esta herramienta de Baremetrics de Open Startups. Vamos a dejar, como digo, el enlace en los dos del programa, muy muy interesante, echar un vistazo. Realmente Baremetrics es una herramienta espectacular, es muy seguramente es de lo mejor que hay, no es la más económica del mercado, evidentemente, pero en un momento dado, si tu membresía ya está en un cierto nivel, te puede llegar a compensar. Echar un vistazo porque merece mucho la pena. Sí, y la otra opción que tenemos, la más conocida también, es Profitwell, porque esta es gratuita, puedes empezar a trastearla también. Es verdad que tiene una parte de pago mucho más completa, pero bueno, para empezar yo creo que con la gratuita te daría lo suficiente. Yo creo que se diferencia, de hecho, desde el punto de vista de funcionalidad es prácticamente parecida, es muy parecida a Baremetrics. Donde se diferencia mucho, por ejemplo, es en la experiencia de usuario. Sí. Porque la interfaz no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la interfaz de Baremetrics es la leche, o sea, está súper bien diseñada, es todo está en usable. Su sitio, se ve perfectísimamente, es muy usable, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y con Profitwell ya es otra historia, pero bueno, si tú lo que quieres es recoger los datos y sacarte ahí unos primeros dashboards para analizar, yo creo que es también para empezar a trastear algún tipo de herramienta de este tipo. Está bien. De hecho, tenemos que decir que luego la configuración es bastante más difícil en Profitwell que en Baremetrics. Nosotros hemos tenido algún problema por ahí configurando a Profitwell con algún cliente y por ahí nos ha dado un poco de problema. En cambio, Baremetrics pilla directamente los datos de Stripe y es mucho más fácil. Pero bueno, te dejamos ahí los dos enlaces para que puedas probar tú mismo y decidir un poco. Sí, al menos cotillear a cada una de las herramientas y ver cuál te podría ser más útil si decides pues realmente optar por esta opción, ¿no? De añadir otra herramienta específica para el análisis de las métricas de tu membership site. Y hablando de herramientas específicas para analizar las métricas de tu membership site, lo último que podríamos hacer, lo último que podrías llegar a hacer en tu sitio de membresía es desarrollar tu propia herramienta de análisis, porque evidentemente puedes contar con una herramienta externa, pero también puedes desarrollar una propia herramienta personalizada. En este caso, este tipo de enfoque, este tipo de aproximación es útil si necesitas chequear, si necesitas analizar métricas específicas que no encuentras en soluciones más genéricas. Por ejemplo, tú imagínate que tu membership site es muy grande o tiene necesidades de seguimiento más complejas, algún dato que no encuentras en ningún lado, te puedes plantear incluso el desarrollo a medida de una herramienta que satisfaga solamente tus necesidades, que no existen en este caso en el mercado. Eso es importante. Si te decantas por desarrollar ese tipo de herramienta de análisis, es importantísimo buscar detenidamente a un desarrollador que, por amor de Dios, tenga experiencia con el plugin de memberships que estás utilizando y que sepa cómo integrarlo tanto con Stripe como con esta herramienta que tendría que desarrollar pues para mostrarte los datos de tu sitio de membresía. Aquí comentar que siempre que optéis por algo tan a medida, yo haría el esfuerzo de buscar si existe una solución estándar, por decir de alguna manera, que te pueda solucionar esta parte, porque a lo mejor piensas que es muy, muy, muy específico y no lo es tanto. Precisamente también contactando con este desarrollador o con alguien que sepa un poco de qué va el tema, como nosotros, por ejemplo, te podríamos indicar si ya existe alguna cosa
con la que analizar tu membership site o Claro. si realmente estás delante de algo muy, muy específico que necesita pues un desarrollo a medida. Lo que es verdad es que eso, evidentemente, eso creo que todos lo podemos entender, un desarrollo a medida de este calibre no es económico, No. con lo cual ahí estate preparado para hacer una inversión muy, muy importante. Evidentemente te puede compensar, no estamos diciendo que no te compense. Si tienes una necesidad muy concreta te puede llegar a compensar, pero ojo, cuidado, que todo lo que sea desarrollos a medida, desarrollos concretos para ti, específicos para tu caso concreto, no van a ser económicos. Con lo cual, tengámoslo presente siempre que queramos llevar a cabo algún tipo de desarrollo de proyecto a medida. Exactamente. Bueno, pues aquí hemos mostrado estas 4 herramientas, estas 4 formas, pues precisamente de recoger y poder analizar pues estos parámetros clave, estos KPI, estas métricas clave que habíamos hablado en el otro episodio también, y así poder ver qué pasa dentro de tu membership site y poder tomar acciones o hacer cosas, tareas por las que mejorar, yo que sé, las cancelaciones o el lifetime value o cualquier cosa que implique tus suscriptores. Correcto, y es muy importante, ¿verdad? Son muy pesados, pero es muy importante que recojas esos datos y que tengas alguna herramienta que te permita analizarlos, porque si no, realmente no sabes cómo está funcionando tu negocio. No estamos diciendo, evidentemente, que tengas que estar todo el día mirando todos los datos, pero sí es importante que reserves un tiempo, no sé, al mes o a la semana, para echarle un vistazo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una sensación, puedes pensar, no, yo voy muy bien, porque mira, se va suscribiendo gente todos los meses, tal y cual, pero luego darte cuenta de que estás perdiendo suscriptores, ergo que estás perdiendo dinero. Con lo cual es muy, muy importante que tengas esas métricas controladas y que, evidentemente, tengas una buena herramienta de análisis que te arroje esos datos tan importantes de tu sitio de membresía. Y hasta aquí el episodio 72 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/72. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡Adiós!